Tienes la potencia bajo control con los controladores de potencia de Autonis. Cada watt cuenta. Tecnología de vanguardia para manejar la energía con total precisión. Optimiza tus procesos, reduce costos, monitorea, controla y protege tus equipos todo en tiempo real. Ya sea en hornos, resistencias o líneas de producción, convierte la potencia en productividad. Aprende a utilizar la energía inteligente para la industria. Te esperamos en nuestra próxima Masterclass el jueves 21 de agosto a las 9:15, donde conocerás la variedad de productos de controles de potencia que tiene Autonis para ti. No faltes. Bueno, comenzamos. Bueno, primeramente, muchas gracias por los que están aquí presentes en esta masterclass de controladores de potencia. Este es uno de los productos que no se les ha dado mucha difusión y es importante y muy práctico para diferentes aplicaciones en la industria. Es una solución avanzada para el control preciso en potencia en aplicaciones industriales y comerciales. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta masterclass? Es un controlador de potencia, tipos de controlador de potencia, funciones principales del controlador de potencia, aplicaciones, las series SPC1, la DPU, SPSR1 y 3, SPRM y SPRS. Es lo que vamos a ver en nuestra masterclass. Empezamos viendo qué es un controlador de potencia. Es un dispositivo electrónico que regula la cantidad de energía eléctrica que se entrega a una carga. Se utiliza para controlar la potencia de salida de una fuente de alimentación o para limitar la potencia consumida por un dispositivo. Los controladores de potencia pueden ser de diferentes tipos, como relevadores electromecánicos, relés de estado sólido o dispositivos basados en tiristores como SCR, que son los que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Pero antes de todo eso, vamos a conocer los diferentes tipos de módulos de potencia. Tenemos los relevadores electromecánicos. Son dispositivos que utilizan un electroimán para accionar un interruptor o que conecta o desconecta la energía. Son robustos, pero pueden tener una vida útil limitada dependiendo del desgaste mecánico. Entonces, como los que llaman los relevadores de zapito. Debido a que estos controladores tienen piezas móviles, son susceptibles a vibraciones y fallas electromecánicas. El cierre de los contactos, cuando se elimina, provoca un fallo de contacto. Además, debido a la información del arco a través de los contactos del metal, a medida que se une, la transferencia de material finamente resulta en la soldadura de los contactos. Esto quiere decir que al estar activándose los contactos, al pasar la energía de un lado a otro, poco a poco empiezan a haber como chispas. Y esas chispas a veces llegan a pegar los contactos. Cuando dicen, ay, les pegó el contacto, nos pegó, se soldó el contacto, uno con otro. La vida útil previa de un relevador electromecánico en calidad es de alrededor de unos 100.000 ciclos para una carga nominal completa. Para una carga nominal de un tercio o puede ser hasta de 1.000, 10.000, 100. Eran primeramente 100.000 ciclos, solo son 1.000.000 de ciclos, cuando es una potencia un poco más pequeña. El uso de contactores para controlar los calentadores reduce la vida útil del contactor en comparación con otra tecnología de conmutación como los SCR debido al ciclo térmico. Los contactores electromecánicos proporcionan una interrupción positiva del circuito. Esto es importante en muchos circuitos. Todos los contactores que limitan la seguridad son necesarios para habilitar una interrupción física en el flujo de energía de los contactores. Ahora tenemos los relevadores de estado sólido. Estos relevadores utilizan componentes electrónicos como transistores o tiristores. Va a depender si es para cargas de directo o cargas de alterno. Para controlar la potencia no tienen partes móviles, lo que les confiere una mayor vida útil, resistencia y vibración y golpes. Es el factor más importante que afecta la vida útil, es la temperatura, ambiente y del funcionamiento. Los dispositivos de estado sólido son muy duraderos y se utilizan a temperaturas ambientales tolerables. Esto quiere decir que los contactores de estado sólido, si no tienen una adecuada disipación de temperatura, se van a quemar y van a hacer corto y hacen estragos. Muchos me imagino que ya lo han visto. Pero en el cambio, si tenemos un relevador de estado sólido que tiene suficiente disipación, que tenga agregado en la parte anterior su disipador, tenga buena ventilación, los relevadores de estado sólido pueden durar muchísimo tiempo. Si no se disipa el calor generado en cualquier componente de estado sólido, se destruirá rápidamente. La ubicación del dispositivo de calor debe de ser adecuado. Hay muchas veces que los relevadores de estado sólido los ponen boca abajo, con la parte donde están las conexiones lo ponen hacia arriba. Entonces, al estar trabajando, el calor tiende a subir en el disipador
y es cuando se están dañando. Que nos han llegado muchos casos que dicen, es que se me quemó, ¿cómo lo pusiste? De tal forma, por eso, por eso. Siempre tienen que estar viendo hacia, como quien dice, la parte metálica hacia la pared, de preferencia con su disipador o bien puesto en una parte, en una lámina metálica, de preferencia si puede tener algún tipo de circulación de aire por atrás, mucho mejor. La ubicación del disipador y cargadores deben ser adecuados. Los regulares de estado sólido aceptan una señal en tiempo de proporcionado o de encendido y apagado en un control. Cambian de estado cerca del 0 voltios o un proceso conocido disparo de ráfaga. Las unidades también están aisladas ópticamente, lo que significa que los circuitos de salida se energizan en luz infrarroja que golpea un dispositivo fotosensible. Esto minimiza el ruido generando eléctricamente, además del aislamiento eléctrico de salida de entrada. Los relés de estado sólido pueden funcionar a tiempos de ciclos mucho más rápidos que los relevadores electromecánicos. En consecuencia, se pueden emplear en cuanto se requiere un control de procesos extremadamente estricto. Eso quiere decir, cuando tenemos, no sé, alguna salida de en este caso, algún PLC, hay relevadores de estado sólido para conmutación muchísimo, muy rápida, a comparación de un relevador electromecánico, que es para mejorar una salida un poco más lenta. Una desventaja de los relevadores de estado sólido es que no proporcionan una interrupción positiva en el circuito. También esto tiene un costo inicial relativamente alto y puede entrar en un modo de fallo cuando la aplicación es incorrecta o se someten a condiciones sobrevaloradas. Si el calentador del sistema es cortocircuita, puede causar quemaduras en el interruptor. Y otros medios de fallo que incluyen una reducción de la capacidad de conmutación o fallos causando por transistores de línea o de carga inductiva. También en este caso, si tenemos un relevador de estado sólido que trabaja, no sé, a 40 amperes, le llegamos a meter 42, 43 amperes, se puede ir a corto internamente, que se quede abierto o se quede cerrado y esté siempre pasando la energía. Por eso es muy importante la disipación. Ahora vienen los DSCR, que son rectificadores de controlado por silicio, que es lo que nos vamos a enfocar este día. Los dispositivos de conmutación de estado sólido pueden manejar altas corrientes y voltajes. Se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de temperatura de hornos industriales, estufas u otros equipos de tratamiento térmico. Los SCR o rectificadores de controles son esenciales para el control preciso de la temperatura en diversas aplicaciones industriales, como el calentamiento, la función, el secado y el moldeado. Estos versátiles dispositivos ofrecen eficiencia impresionante de hasta del 99.8%, superando las alternativas como los reguladores basados en EGBT. Las aplicaciones de ventajas de los reguladores de potencia SCR son una capacidad de conmutación sin desgaste y su adaptabilidad a un diseño compacto destacan en la gestión del flujo de electricidad en sistemas de calefacción, hornos industriales, estufas, equipos de tratamiento térmico, lo que reduce una mayor fiabilidad, rentabilidad y eficiencia energética. Conociendo estas ventajas y funciones y prestaciones, las empresas pueden sacar el máximo partido a los controladores de potencia SCR, optimizando un proceso industrial. Estos son muy importantes para el ahorro de energía en el caso cuando están utilizando hornos o algún otro dispositivo con cargas resistivas. La exploración de la regulación de potencia SCR. Entre sus principales características y funciones, en el mundo de la fabricación, el control de la temperatura es esencial para diversos procesos, como el calentamiento, la fusión, el secado y la convección de materiales. Los rectificadores de control por silicio, conocidos comúnmente como controladores de potencia SCR, dependen un papel crucial en el mantenimiento de la temperatura precisa y en la gestión desde la red eléctrica hasta los elementos de calefacción en hornos industriales, estufas y otros equipos de tratamiento térmico en comparación con otras soluciones, como los controles basados en EGBT, tienen un rendimiento versátil en aplicaciones de calentamiento industrial. Un sistema de circuito cerrado en el que los reguladores de potencia SR gestionan hábilmente el flujo de energía entre la red eléctrica y un horno de calefacción. Estos se utilizan en industrias la adaptación, la precisión de los controladores de potencia en aplicaciones de calefacción industrial. Aquí, como en las imágenes, tenemos, no sé, unos controles de potencia. En este caso tenemos a la serie TK, que es un control de temperatura y alto rendimiento, que pueden trabajar con cualquier tipo de termopar y pueden tener desde una o dos salidas. Aquí en la otra imagen tenemos un horno de flujo, que en este caso puede ser de
en una industria de la electrónica, donde pues se pueden estar pasando las tarjetas electrónicas y a lo mejor en diferentes etapas de la aplicación necesitamos diferentes temperaturas, en este caso en la soldadura. Un sensor, un transmisor de temperatura. En un horno proporciona una información directa al control de temperatura como un resultado del controlador programable. Envía una consigna analógica o digital al controlador de potencia SCR. Este valor de consigna viene determinado como la temperatura de la cámara y el ajuste de los parámetros PID. Entonces, los controles de la temperatura van a manejar lo que estamos diciendo a los módulos de potencia SCR. Esos son con diferentes tipos de comunicación entre el control de temperatura con el control de potencia. Tiene un rendimiento versátil en aplicaciones de calefacción industrial. Y lo que tenemos es una imagen donde tenemos es un control es un transmisor de temperatura que puede ser un termopar, RTD, cualquier componente que nos mande una señal. Luego tenemos el control de temperatura, que a su vez tiene la salida, lo que viene siendo hacia el SDR, puede ser por señales de 420 mA, por el 0 a 10 volt, por medio de alguna otra comunicación. Y aquí tenemos lo que viene siendo el horno. Entonces, ahí en el horno lo que viene ajustando viene siendo nuestra señal sinoidal para que nos dé el 100% o nos dé menor potencia para controlar lo que viene siendo la temperatura. A continuación, el SSR utiliza un valor consignado en el flujo de electricidad en el calentador, garantizando una temperatura precisa y estable en el interior del horno. Un SSR de alta calidad puede manipular una corriente, la tensión y la potencia de salida en función de los requerimientos y las condiciones del proceso, lo que demuestra su versátil funcionalidad en una gran variedad de aplicaciones de calentamiento industrial. Exploración de la esencia de los procesos técnicos impulsados por SSR. Los controladores de potencia SSR forman una integración en una amplia gama de procesos de fabricación industrial que utiliza calentamiento eléctrico. Entre las industrias suelen utilizarse los controladores que incluyen en la industria química, en hornos industriales, industria de vidrio, tratamientos térmicos de metales y aceros, petróleo y gas, extrusión de plásticos, acabados de madera y embalaje. Aquí tenemos una imagen donde tenemos un control de temperatura y un módulo de potencia. Lo que tenemos aquí por medio de una señal de control, 420 mA, está diciendo a nuestro módulo de potencia que caliente, ¿no? Luego tenemos nuestro termopar. Tenemos nuestro termopar que le manda la señal. Entonces tenemos aquí como un circuito cerrado que se está retroalimentando. Si tenemos alguna falla o algo, nuestro control de temperatura, que viene siendo, nos puede mandar una alarma que se pudo haber dañado en este caso la resistencia o algo que ya no esté calentando. Los controladores de potencia SR contribuyen a una calidad y rentabilidad superiores gracias a su precisión, adaptabilidad, diseño compacto y eficiencia energética. Precisión y coherencia. La precisión del control de temperatura suele verse comprometida con las fluctuaciones de las tensiones eléctricas y la resistencia de los elementos calefactores. La tensión de red puede variar hasta más o menos 10% o más, lo que provoca incoherencias en la temperatura. Los reguladores de potencia SCR resuelven este problema utilizando la regulación en términos de RMS para compensar las fluctuaciones de la tensión eléctrica. El modo de regulación de tensión, los ángulos de disparo, ángulos de fase o los ciclos de trabajo paso por cero del SSR ajustan para mantener una tensión de salida estable en la relación de los puntos de consigna. Esto quiere decir que un módulo de potencia, como podamos controlar lo que viene siendo la salida de nuestra onda, puede ser desde un 10% hasta el 100%. Entonces, cuando tenemos nuestra onda, va a ir saliendo dependiendo, si tenemos muy frío y queremos calentar, nuestro módulo de potencia nos va a dar la potencia del 100% de nuestra onda. Y cuando empieza a llegar a la temperatura deseada, nuestra onda puede empezar a bajar a 80, a 70. Ya cuando llega a la temperatura deseada, puede estar que esté trabajando nada más al 10, 15 o 20% para mantener la temperatura. Entonces, si tuviéramos una gráfica de PID, sería una línea casi completamente recta. Ahora sí nos vamos a adentrar lo que viene siendo en los módulos de potencia que nos ofrece Autonix. Como ya vimos en el contenido, son diferentes. Tenemos el módulo de potencia SPC1, que es un regulador de potencia de estado sólido. Este es el más básico de todos. Los controladores de potencia monofásicos de la serie SPC1 ofrecen un control de potencia confiable y estable
Las unidades pueden manejar varias entradas de control que cuentan con varios módulos de control, como control de fase, control de ciclo, control on-off. Los controles también presentan varias funciones, incluida la función de ajuste de salida y función de inicio suave. Los usuarios también pueden identificar rápidamente el estado de operación en el indicador de operación de salida de LED. Aquí tenemos nuestras características, que son de una sola fase. Estos se pueden alimentar tanto en 110 como en 220. Que nomás nos dicen aquí en 220, pero también se pueden alimentar en 110. Cuentan con los controles, como hemos visto, control de fase, control de ciclo, de cruce por cero, prioridad de control. Esto maneja unos tiempos de 0.5, 2 y 10 segundos. Control on-off, cruce por cero en encendido. Nuestra alimentación, puede trabajar en 110, 220, ¿okay? Carga resistiva mínima, carga del 5% de la corriente nominal. Corriente nominal 35, aquí me faltó ponerle que también manejamos ahí de 35 y de 50 amperes. Controles de salida de 420 miliamperes, de 1 a 5 volts, de 24 volts externos, ajuste externo por medio de un potenciómetro tiene que ser de 1 kilo ohm, contacto externo para prendido y apagado. Las limitaciones de función de la salida van del 0 al 100%, un arranque suave de 0 hasta 50 segundos, display de salida y funcionamiento automático. Su temperatura de trabajo pues, es de 0 a 50 grados, trae refrigeración natural por medio de un disipador en la parte inferior, tipos de control Nikon, pesa aproximadamente vamos a ver un video para conocer un poquito más. ¿Qué tal, José? ¿Qué estás haciendo? Porque te veo un poquito preocupado. ¿Qué tal, Jesús? Sí, es que un cliente me pidió un equipo que sea regulable para su proceso de temperatura, pero no conozco alguno. ¿Hay algo que me puedes recomendar? Sí, están los módulos de potencia, ¿sí los conoces? No conozco alguno. Sí, mira, aquí tenemos los módulos de potencia de Autonix. Es la serie SPC1. ¿No sabes de estos? No lo conocía. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo suena? Acompáñame. Perfecto, gracias. Como no conoces los módulos de potencia de Autonix, te los voy a enseñar. Es la serie SPC1. Estos se manejan en 50 amperes y en 35 amperes. Ven, vamos viendo sus partes. Ahora vamos conociendo los dos modelos de la serie SPC1 de Autonix. Tenemos ahorita lo que viene siendo, en la parte frontal encontramos toda nuestra nomenclatura, donde vienen siendo las conexiones, los tipos de conectores que se pueden utilizar, los tipos de arranque, viene con un disipador, porque nos va a disipar hasta 35 amperes. En el borne principal de aquí tenemos lo que vienen siendo las conexiones. En nuestra primera conexión, como nos va diciendo aquí en la nomenclatura, es la tierra. Tenemos una entrada de 5 volts, entrada 1, entrada 2 y 0 volts. Estas entradas las vamos a utilizar entre la 2 y la 3 para un contacto, como puede ser un botón, prendido y apagado, un botón pulsador. Luego tenemos lo que vienen siendo la 2 y la 4, vamos a poder poner un potenciómetro de 1 kilo ohm. Luego tenemos la señal de 3 y 5, de 1 a 5 volts, y de 4 a 5 va a ser la señal de 420 miliamperes. Cabe recordar que este módulo de potencia es exclusivamente para cargas resistivas. Luego tenemos en la parte inferior la alimentación, que es en 220, y acá tenemos lo que viene siendo nuestra carga y le podemos conectar. Luego tenemos un arranque suave que se llama soft start. Esto es cuando nosotros prendamos el equipo, queremos que se vaya de 0 a X cantidad de potencia. Luego tenemos el ajuste de la potencia, que es de 0 a 100. En el caso de que yo ponga la potencia al 50% y prenda mi equipo, entonces se va, dependiendo del tiempo que le hayamos puesto, va a ir a empezar a subir hasta esa potencia. Luego tenemos lo que viene siendo control por fase, control cíclico y control on-off. Toda esa información viene aquí en el display. Entre sus principales aplicaciones de este equipo, como es para cargas resistivas, pueden ser en inyección de plástico, lo puedes conectar directamente en control de temperatura, que luego les pueden enseñar cómo se conecta. No lo puedes utilizar en algún horno que tengas alguna resistencia y quieras variar y no utilizas un control de temperatura, o en el caso también que quieras hacer la sublimación de telas, también te puede funcionar, o para poder controlar algún otro equipo que sea de carga resistiva, que es muy importante. Entonces aquí tenemos nuestros dos modelos de la serie SPC1. Estos ya los puedes encontrar aquí en Acotrón. Espero que lo hayas conocido un poquito mejor y ya lo puedas utilizar. Aquí tenemos otro video que viene siendo la conexión del equipo. Bien, vamos a ver la función del SPC1-50. Este es un relevador de estado sólido variable de 50 amperes. Lo tenemos alimentado a 220 volts y salida a 220 volts. En este caso con un potenciómetro como señal. Energizamos y empezamos a subir el potenciómetro. Vemos cómo empieza a variar la salida. Nos entrega el voltaje de salida de 0 al 100%. Tiene dos funciones. Modo control fase, que es del 0 al 100%, y modo cíclico,
cambiamos con este switch. Energizamos de nuevo. El modo cíclico. Podemos aumentar la intensidad de la salida de voltaje del 0 al 100% y continúa en modo cíclico. Algo que no se menciona, en el caso cuando tengan que hacer algún cambio de la función, hay que desenergizar el equipo y volverlo a energizar para que tenga efecto el cambio que se haya hecho. Si no, no va a funcionar. Ahora tenemos la serie DPU de los controladores de potencias digitales. La serie DPU ofrecen controles de potencia óptima y estables con una mínima interferencia de ruido. Las unidades también cuentan con varios métodos de funcionamiento de control que incluyen arranque suave, subida, bajada, suave y alarmas. Entre sus principales características, una alta velocidad y alta precisión mediante controles mediante CPU de alta velocidad, varios controles, control por fase, control por alimentación, voltaje constante, voltaje corriente constante, potencia constante. Control de ciclo de cruce por cero, ciclo fijo y ciclo variable, control de encendido y apagado de cruce por cero, mantenimiento mejorado con un fusible de acción rápida e integrado y reemplazo fácil de fusibles, método de salida de comunicación RS485, Modbus RTU, varias entradas de control y de control DI, entrada de control analógica de corriente y voltaje, on-off, pulso de voltaje, sin voltaje, comunicación RS485 por medio de potenciómetro. De la entrada de conmutación on-on, manual, conmutación run-stop, reinicio, retención de salida, resignación SP que puede ser personalizable de 6 puntos de ajuste, varias salidas de alarma, sobrecorriente, sobrevoltaje, ruptura de fusibles, sobrecalentamiento del disipador de calor, falla del dispositivo, alarma rotunda del calentador, detección de rotura parciales del calentador, conveniencia mejorada de la separación de la parte de operación, carga aplicable, supercantal, platino, molibdeno, carbono, lámpara de halógeno, cromo y níquel, etc. Aquí tenemos lo que viene siendo la instalación, conviene por medio de un control remoto. En este caso, los usuarios pueden utilizar un monitorear de control remotamente las unidades instaladas, las unidades de display remotas en paneles de control por separado. Varios métodos de control, como hemos visto, el control on-off, cruce por cero, control estándar, control de retroalimentación, control de ciclo de cruce por cero, ciclo fijo, ciclo variable, entradas disponibles y control estable. El montón de control de retroalimentación de control de voltaje constante mantiene un voltaje de salida constante en relación con el voltaje de entrada de control. Cuando hay un cambio de la fuente, la alimentación o resistencia de la carga o de carga con bajo coeficiente de temperatura, resistencia eléctrica, hierro, cromo o micrón, etc. Modo de control de retroalimentación de corriente constante. Mantiene la corriente de salida constante en relación a la entrada de control. Cuando hay un cambio constante en la relación de entrada de control, cambio de la fuente de alimentación o resistencia de carga, cargas de cambio de altos de 6 a 12 veces la temperatura nominal en el coeficiente de temperatura de resistencia eléctrica. Modo de control de potencia de corriente constante. Mantiene una fuente de alimentación constante en relación con la entrada de control. Cuando hay un cambio en la fuente de alimentación o la resistencia de la carga, ideal para controladores grandes como con alto cambio de resistencia debido al sobrecalentamiento, como el carburo de silicio. Y tenemos otros métodos de control también, método de control de cruce por cero. La potencia de carga repite el control de encendido y apagado durante un tiempo fijo de 60 ciclos. Relación a la señal de entrada de control o control de cruce por cero, variable. Esta se utiliza en encendido mínimo de ciclo cuando la onda sinusoidal repite el control de encendido y apagado en relación a una señal de entrada de control. Aquí tenemos en la gráfica prendido y apagado, una parte apagada, prendido y apagado. Dependiendo de la señal, entonces se puede hacer el control. Este dispositivo está disponible en varias funciones fáciles de usar. Incluye un arranque suave, slow up y slow down, corrección dependiente de entrada y salida, SP en múltiples puntos de ajuste, reconocimiento automático de cargas completas y más. Tenemos aquí nuestra gráfica de incremento lento, slow up, donde cuando empieza a trabajar, se empieza a calentar, luego se mantiene, sigue subiendo, se mantiene al 100% y viene a la bajada. Entonces, así podemos controlar nuestro ciclo de temperatura.
y salida de límite de alto-bajo. Entonces esta empieza, calienta y se mantiene, queda mantenido. Ajuste dependiente de salida, podemos ajustar diferente cantidad de señal, puede ser desde un 20% hasta el 100%. Los puntos de configuración, ahí vienen todas las opciones que tenemos en este equipo para poder configurar, como A, B, C, D y F. Esta configuración de 6 puntos ajustables de salida pueden controlar una relación con 3 entradas digitales. Estos controles ya son un poquito ya más complejos para nuestro control como necesitemos utilizarlos. Tiene varias funciones de alarma y reemplazo de los fusibles. Este se puede, a comparación del otro que habíamos visto, el otro pues, no trae fusible. Si se llega a dañar algo, pues ya hay que cambiar. En este caso, este tiene su fusible de protección, que es un poquito ya más completo. Ahora vamos a ver un video del funcionamiento de este equipo. En este video vamos a presentar la unidad de potencia de Autonix de la serie DPU. Es una unidad de potencia de tiristores, la cual la podemos controlar de manera externa dependiendo de la programación que hagamos. En este modo de trabajo que tiene programado, generamos el arranque de manera externa en single LED de RON y generamos la salida de voltaje por medio de potenciómetro externo. Aquí podemos ver la variación en la salida de voltaje del 0 al 100%, de 0 volts hasta 220 volts en este caso, y la potencia es de 100 amperes. Igual podemos regular hacia abajo hasta los 0 volts. Ahora tenemos la serie SPR1 y SPR3. Estos hay unos que son de entrada monofásica, de trabajo monofásico o trabajo trifásico. Los controladores de potencia de una fase SPR1 o de 3 fases SPR3 ideales para su instalación en lugares estrechos, gracias a su tamaño compacto de alrededor de 55 milímetros en el SPR1 y de 105 milímetros de ancho en el SPSR3. El display permite un monitoreo en tiempo real de la entrada de control, el voltaje de carga, de corriente de carga, alimentación de carga, resistencia de carga y temperatura del disipador de calor. Los controladores cuentan con métodos de control de fase, control de ciclo y control on-off, con opciones de control de retroalimentación disponibles de corriente constante, voltaje constante, alimentación, voltaje constante, alimentación constante, para un control de alimentación preciso y estable. Entre sus características principales, diseño compacto y elegante, el display permite monitorear en tiempo real de la entrada de control, voltaje de carga, corriente de carga, alimentación de carga, resistencia de carga, temperatura del disipador de calor, control estable de control de retroalimentación, corriente constante, voltaje constante, alimentación constante, modelos de comunicación comunicación RC485, Modbus RTU, configuración de parámetros vía PC, software para la administración de dispositivos gratuito con el AdMaster, que se lo pueden bajar de la página de Autonix, que nos sirve para controlar otros tipos de equipos, también nos sirve para controlar estos equipos. Varias funciones de alarma de salida, sobre corriente, sobre voltaje, desconexión del calentador, rotura de fusibles, sobrecalentamiento del disipador de calor, errores del diodo SCR. Tienen una instalación sencilla con un soporte de montaje, fácil de reemplazo y de mantenimiento de fusibles, diodo SCR y alto rendimiento. Todos estos equipos son muy versátiles para todas nuestras aplicaciones. Tienen un tamaño delgado en el SPSR1 de 55 milímetros. Estos se manejan en corrientes desde 25, 35, 50 y 70 amperes. Son 50% más delgados a comparación de los de Pergo. Y un poco más bajitos también. Entonces, también tenemos el tamaño delgado del SPR3, que es el de 3 fases. 3 fases, este es de 105 milímetros y tiene un 30% más delgado que otros modelos. Y estos también se manejan en 25, 35, 50 y 70 amperes. Cuenta con un display brillante de 7 segmentos de 3 dígitos, permite un monitoreo en tiempo real de la entrada de control del voltaje de carga, de corriente de carga, de la alimentación de carga, resistencia de carga, temperatura del disipador de calor, sin necesidad de conexiones a un dispositivo externo. Esto nos quiere decir que estos equipos no requieren nada, enfriamiento externo, el mismo equipo lo enfría. Opciones de control de retroalimentación. Aquí manejamos lo que viene siendo un método de control de retroalimentación de voltaje constante. Mantiene el voltaje de salida constante en correlación con los entradas de control. Cuando hay un cambio de una fuente de
alimentación o la resistencia de carga de las cargas con un coeficiente de resistencia eléctrica debajo de la temperatura, como hierro, cromo, entre otros materiales. Método de control de retroalimentación de corriente constante. Mantiene la corriente de salida constante en relación con la entrada de control cuando hay un cambio de una fuente de alimentación o de resistencia de carga, con cambios de 6 a 12 veces la temperatura nominal, con el coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica, platino, molibdenio, tungsteno, entre otros. Un método de control de retroalimentación de voltaje constante. Mantiene una salida de voltaje constante con relación con la entrada de control, que hay un cambio en la fuente de alimentación o la resistencia de la carga, de las cargas, con un coeficiente de resistencia eléctrica bajo, temperatura. Los controladores de alimentación de las series RPR1 y SPR2 permiten controles de ciclo, de fase y controles o no. También cuenta con otras funciones: límite de salida y arranque suave y descendente. Aquí tenemos las gráficas donde viene lo que viene siendo el límite de salida, entonces para que vaya subiendo. El límite de la fuente de alimentación a la carga, de modo que la entrada de control, un cierto porcentaje, se ajuste al valor de la salida. Incluso cuando el control de entrada esté al 100%, si el valor de la salida se ajusta al 50%, la salida permanecerá en 50%. Suave de ascendente y descendente. Se usa para proteger la carga de la corriente de entrada durante el ciclo de ROM. Esto es como si fuera un tipo de arrancador suave, donde empezamos a cierta carga despacito y lo vamos subiendo dependiendo del tiempo, y también en el apagado. Estos son para los arranques. Corrección de entrada. Se utiliza para compensar el desplazamiento entre el valor de entrada real y el valor de entrada medio. Corrección de la pendiente de entrada. Se utiliza para compensar los valores de salida de valor de entrada actual del 100% y el valor de entrada medido del 100%. Entonces esto nos da nuestra pequeña corrección. Todo esto para nuestro ahorro de energía y para evitar algún mal funcionamiento. Tiene varias funciones de alarma. Tenemos nuestras alarmas de SCR, que se haya fallado, alarma de sobrecorriente, alarma de fusible, alarma de sobrecalentamiento, alarma contra sobrevoltaje, alarma contra desconexión. Eso nos va a aparecer en el display. Aquí tenemos lo que viene siendo un control de temperatura, nuestro control fusible y nuestra retroalimentación, como vimos en los ejemplos. Otra de las principales características, que se puede cambiar el fusible fácilmente, la etapa, y se cambia el fusible. Igual en el SPR3 tiene la misma función para hacer los cambios del fusible. En el caso del SPR3 cuenta con unas bandas para evitar alguna interferencia de los conductores de una fase a otra, para no hacer algún cortocircuito. Ahora tenemos nuestra última serie, que es la SPRM. Estos controles de potencia de multicanal. Estos son nuevos, estos acaban de salir hace poco tiempo. Los controladores de potencia multicanal de la serie SPRM ofrecen un canal monofásico y trifásico. El display de LCD de 4 líneas permite monitorear los tiempos de corriente, de carga, de voltaje, la potencia de carga, la temperatura del disipador de calor. Los controladores cuentan con una estructura abierta y cerrada para un reemplazo conveniente del fusible en modo de control, modo por ciclo, por fase, por retroalimentación, corriente constante, voltaje constante, potencia constante. Están disponibles para un control de potencia estable. También cuentan con comunicación RS485 y EtherCAT, comparación del otro, que nomás era RS485 modos. Entre sus principales características: control monofásico o control trifásico seleccionable, amplio rango de voltaje desde 220 hasta 440, varios modelos de corriente nominal desde 25, 40, 55, 70, 90, 160 y 160 amperes. Monitoreo de control de carga, de voltaje, de salida, resistencia de temperatura del disipador, calor, alimentación. Varias funciones de alarma, opciones de guardia historial, daño del calentador parcial, daño del fusible, sobrecalentamiento del disipador, sobrecorriente, errores de ventilación, etc. Práctico reemplazo de fusible con una estructura abierta y cerrada, compatible con las comunicaciones, como ya lo hemos visto. Control monofásico y control trifásico disponibles. Esta serie tiene las dos opciones, tanto control monofásico como control trifásico. Aquí tenemos nuestro display de LCD, que ofrece un monitoreo en tiempo real de la carga, voltaje,
voltaje, amperaje, porcentaje de temperatura y resistencia de alimentación y kilowatts. Entonces, este nos estaba midiendo los kilowatts hora que hemos consumido, pues va a venir la corriente y el voltaje, también nos puede venir el voltaje y la temperatura. Entonces ya viene un poquito ya más completos. Su display se puede quitar para instalarse por separado. Igual tiene varias funciones de alarma, como hemos visto en los otros modelos. Tenemos otra serie nueva. Esta también acaba de salir hace muy poco tiempo. Tenemos los controladores de potencia modulares multicanal. Los controladores de potencia multicanal modulares de la serie SPRS combinan módulos de control y módulos de potencia con precisión de temperatura de la maquinaria de calefacción. Permite un control de potencia eficiente gracias a la función de control de distribución de potencia de hasta 36 unidades. Entonces, nuestro maestro le podemos meter hasta 36 unidades adicionales. Entonces, si queremos tener un control bastante preciso que controle diferentes partes de un mismo horno, este es perfecto. Entre sus principales características, control de potencia modular, control modular de control, potencias separados, conecta hasta 4 módulos de potencia en un solo módulo de control, varios módulos de corriente nominal, desde 25 hasta 600 amperes. En comparación de los otros modelos, que era hasta el modelo anterior hasta 160 amperes. Control monofásico, control trifásico seleccionable, tipos varios de controles, como ya los hemos visto, el control por fase, control estándar, de retroalimentación, de voltaje constante, corriente constante, potencia. Control ciclo fijo, ciclo variable, control on-off, varias funciones. Control de distribución de la energía, control por ciclo, historial de alarmas, control PI, autodiagnóstico, control monofásico dual, monitoreo de voltaje de entrada, varias funciones de alarma, rotura del calentador, rotura parcial del calentador, rotura de fusible, sobrecalentamiento del disipador, sobrecorriente, error del ventilador. Este trae más comunicaciones, trae la RS485, trae la CC-Link, Ethercat y Profinet. Entonces este equipo ya es mucho más completo. Podemos utilizarlo para mayor tipo en equipos mucho más grandes, a comparación de los otros que podemos manejar una sola parte de un control de una máquina. Con este pues ya podemos controlar con los diferentes dispositivos, con los diferentes módulos que se le pueden agregar. Aquí tenemos una imagen del controlador, donde viene el principal, vienen sus módulos. La serie SPL cuenta con módulos de control de potencia independientes para facilitar el mantenimiento. Los módulos de control emiten 4 opciones de comunicación, que ya las hemos visto, por modelo. Están disponibles en 14 modelos según la corriente nominal. Los usuarios pueden conectar y usar hasta 4 módulos de potencia simultáneamente. Control monofásico o trifásico. Controlan sistemas monofásicos o trifásicos. Combinan 3 módulos de potencia con un único módulo de control. Los usuarios pueden instalar múltiples controles de potencia en un espacio reducido. Entonces podemos tener nuestro módulo principal y 4 módulos aparte. Aquí tenemos nuestra función de disposición de carga. Esta serie cuenta con una función de control de disposición de potencia que le permite controlar secuencialmente el tiempo de salida para evitar la superposición de la salida instantánea del control. Varios controles de potencia con una función de los usuarios donde pueden reducir la potencia de pico hasta de 36 módulos de potencia. Aquí tenemos los diferentes tamaños de los equipos. Tenemos el tamaño A, B, C y D. Con sus diferentes, dependiendo del tamaño, va a ser la corriente que va a manejar. En el tamaño A maneja desde 25 hasta 70. Y en el tamaño B, desde 90 hasta 180 amperes. En el tamaño C, de 200 hasta 350 amperes. Y en el tamaño D, de 400 a 600 amperes. Entonces, en este tipo de módulos de potencia, pues ya se pueden utilizar a lo mejor en las siderúrgicas y eso, que controlan, para poder controlar la temperatura de ciertas máquinas, que mejor que nosotros no se podía. Aquí tenemos nuestro display, igual nos mide lo que vienen siendo los kilowatts hora, nos mide la corriente, nos puede medir también el voltaje, el porcentaje y nos mide el voltaje. También puede ser un reemplazo fácil de los fusibles. Nomás se quita la tapita y baja a 180 grados y ya podemos cambiar el fusible. Muchas gracias por haber participado en este webinar. Vamos a poner lo que viene siendo el avance para nuestro próximo webinar, que lo va a dar nuestra compañera María del Sol.
¿Eres un profesional del sector eléctrico, electrónico o simplemente necesitas una herramienta? Entonces esta Masterclass es para ti, donde conocerás más de la marca Haupa con más de 60 años de experiencia, la cual te ofrece las mejores herramientas del mercado con más de 3,000 opciones diseñadas para profesionales exigentes como tú. No te lo pierdas, este jueves 28 de agosto a las 9:15 te esperamos. Ahí están mis datos, que pueden hablarme por teléfono o por medio de WhatsApp. Muchas gracias por tu participación y los vemos en nuestro próximo webinar. No falten.